Solo a dos voces. Un programa sobre música y poesía, escrito y realizado por Eduardo López Jaramillo, para la emisora cultural de Pereira. Solo a dos voces. Poesía del paisaje en la narrativa quindiana, un texto de Héctor Ocampo Marín. La prosa literaria de los narradores quindianos está nutrida, en buena parte, por los sontanares de una vívida poesía campesina, tan humana como espiritual, tan bucólica en sus componentes como elegíaca en su andadura evocativa, asistida por los imperativos telúricos, tanto como por la inventiva del escritor. Muy poco de sentimentalismo o de empalagosas maneras almibaradas, casi nada de engañosos recursos retóricos. Multiformes y sutiles esencias poéticas que insurgen al paso y discurrir de los personajes o de sus sombras por los imponentes escenarios y en los episodios de las ruralías, los caminos remotos y las fondas de antaño. No son las estilizadas descripciones del entorno, ni las delicadas tensiones del arte. Se trata de un cierto estilo rudo de ver y de decir las cosas en armoniosa fusión con los matices semánticos. Unir y volver isócrono dentro de la pluralidad de un tema hacia los misterios primordiales de la existencia cargada de elementales formas, no midiendo el tiempo con los relojes cotidianos, sino con el sopor de las esperas angustiosas, con la relatividad de los instantes felices, con la cronología que marca la sordidez del dolor o el éxtasis del placer. Prevalece, sin embargo, un aire fresco, un aliento vivificador a lo largo y ancho de las parrafadas. Y hay un equilibrio espontáneo en el manejo del caudal del significante y del significado. Una como heredada medida cuantificante y buen tono del artificio. Una sorprendente captación de las policromías, del alma orgiástica del paisaje, de su altiva e invasora presencia. La asistencia en la sombra del inquietante entorno terrígeno, el linaje de la Antioquia Grande,
trasplantado y duplicado en su fuerza vital. Nuestros abuelos y bisabuelos que allí llegaron y colonizaron y han existido plenos en estas tierras bravías, vegas y hondonadas, apenas holladas tímidamente por el aborigen precolombino. Lo que apuntaba algún analista respecto a la montaña de Thomas Mann, la integración del hombre con la naturaleza del tiempo. La comarca primigenia deja de ser un ambiente para transformarse en activo generador de pasiones. Interviene en el destino del hombre, lo acoge o lo rechaza, lo provoca, lo salva o lo condena. Es la presencia del arriero trovador y mítico, andariego e iluso. La confabulación cosmogónica que nos aguza la natural sensibilidad y nos permite dosificar sabiamente los valores cordiales, el fausto universo que nos invade por los sentidos, el ritmo avasallador del espacio, del clima erótico, del tiempo como expresión móvil de una eternidad mundana. Procedemos en el arte acicateados por estas valencias. No el lirismo, ni la prosa formal y artificialmente poética, ni las cláusulas acompasadas. Es la poesía eglógica, con renovado aire panteísta en su estado natural, que está allí en el ambiente y que invade la prosa de nuestros narradores. Erguida sobre una sostenida corriente raizal de alicios que se agita casi imperceptible dentro y fuera de la corporeidad narrativa. Una poesía espontánea que es como la aireación e iluminación de los pasillos y amplios salones solariegos en las largas parrafadas descriptivas. Como el sello de calidad y de perdurabilidad de una literatura. Todo esto dentro de la interrelación de realidad e ilusión que suscita en los textos una atmósfera tan acariciante en su vaguedad como lúcida en su concreción, decidida, real y misteriosa. Es el familiar sentido de lo arcano que en el entorno quindiano genera lo desconocido y lo incognoscible conocido. Alguna vez escribí sobre los autores calarqueños que su lírica agresiva, pero cargada de saudades, tenía que ver más con el paisaje de Peñas Blancas que con el propio y abultado bagaje cultural de cada autor. Tenemos en el Quindío una ensayística grávida de tópicos urbanos, pero en nuestra narrativa literaria, la cuentística y la novela, predomina hasta hoy la temática campesina. Sus protagonistas mayores son los hombres y mujeres del agro, con moradas en el extremo o a lo largo de los caminos veredales, o en las aldeas de las ciudades nacientes, encerrados en sus angustias y en sus alegrías vitales. La novela urbana, la narrativa de ambiente citadino, todavía está por hacer. Así tengamos ya sorprendentes trabajos como Las vidas ajenas de Orlando Montoya, un buen principio de narrativa urbana.
Adel López Gómez y su panteísmo. El libro Cuentos Selectos de Adel López Gómez, una especie de antología de la notable obra de este escritor quindiano, está compuesto por 60 cuentos, de los cuales 40 son de tema estrictamente rural y muy decidida ambientación quindiana. Precisamente, la colección aludida se inicia con El niño que vivió su vida, cuento que ha recorrido el mundo hispánico, incluido en diversas antologías. Comienza así. Cuando Lisandro Vanegas contrajo matrimonio, corrían los tiempos azarosos de la Guerra de los 1000 días. Era joven y animoso, y no poseía más que aquellas 10 hectáreas de tierra que en los días inolvidables de la luna de miel se le ocurrió bautizar con el nombre de la Esmeralda. Tierra exuberante y agradecida, donde el verdor tierno de los maizales apuntaba en cartuchitos pueriles antes de una semana de sembrado el grano. Noble y rica tierra, bajo cuya piel de seda engrosaban los nabos como por arte de milagro. En la obra de López Gómez circula un animoso aire de vitalidad, de edificante realismo, de humanidad, en el marco de una naturaleza convulsionada, de turbulencias y de dramatismo. Los paisajes y el entorno en los cuentos de Adel López Gómez tienen el calor y el color del trópico y la sismicidad de los volcanes activos. Sus caminos y sus arterias fluviales están estremecidos por la presencia del hombre, del ser humano, del vecino y próximo que crea, que goza y sufre, que enamora, que mata, que agoniza, que se arrepiente, contradictorio y magnífico. Sus árboles, sus vientos y sus lluvias son vehementes y cercanos al raciocinio. Sus criaturas todas armonizan y se entrelazan con el ambiente aterido y violento, porque su literatura está urgida y llena de suscitaciones y resplandores, donde la misma naturaleza muerta lleva dentro de sí el germen estremecedor de lo que se renueva y sublima. El fluir de la vida se constituye en la arcilla fecunda y en el venero poderoso de los personajes, de las pasiones que dan rotundidad y totalidad a esta cuentística. Un halo de insistente panteísmo circula caluroso por la atmósfera de los escenarios naturales y del mundo tórrido creado por su narrativa. En una de sus prosas de comarca abierta, a través de lo elegíaco, el poeta ve lo que el común de las gentes nunca descubre. En este instante de su prosa se refiere al río Quindío y a Armenia, su ciudad nativa.
Cuando empezó la decadencia del río, fue quedando la música de su recuerdo. Y a medida que la ciudad crecía y sus calles periféricas se alargaban hacia la falda descendente, los guaduales se hacían más distantes y, apartándose de la orilla, abrían los caminos verticales del sol y quitaban el fresco misterioso de los remansos. Se desnudaron de su sombra forestal los pedrejones, y el rigor de la canícula quemó los musgos y adelgazó las aguas, y fue acallando los rumores fluviales y descubriendo los costillares ciclópeos del río. Y entonces, el río verdadero empezó a replegarse de occidente a oriente, hacia sus montañosos orígenes, hacia la tierra fría de niebla y viento y apretados bosques oscuros, en cuya hondura rojean a veces las macetas bicolores de los siete cueros y tiemblan al viento las hojas frioleras de los yarumos blancos que encanecen la cordillera. El río se llama Quindío y ha prestado su nombre a la comarca entera que va de norte a sur, desde las colinas del Roble hasta los pastizales de Maraveles y los farallones de Génova y el cañón abrupto por cuya hondura corre el barragán linderal. Era un río medio agreste, a donde se bajaba desde la plaza del pueblo por un caminillo de suaves penumbras y secreto aroma, a cuyas orillas se asomaban los tersos cuchillos enfundados de amarillo y grana de los platanillos y los racimos de los palmichales. El pueblo se hizo ciudad y la ciudad se hizo metrópoli. Ahora hay gobernador y alcalde mayor y palacio de gobierno. El senderillo se convirtió en callejón abierto y la expansión urbana se descolgó por las faldas, agarrándose fieramente a la roja tierra desnivelada. El burgomaestre letrado, si bajase alguna vez al río, no lo haría como antaño su abuelo o alcalde sobre el lomo de su caballo califa, sino en el puente trasero del Mercedes-Benz, traído sin impuestos desde el otro lado del mar. El río de ayer se ha vuelto atrás sobre su pedregoso cauce. Lo he remontado nostalgiosamente en este febrero de sol. Lo he seguido por la orilla en su camino de retorno, hasta alcanzar el paisaje, la geografía originaria. He pasado al pie de Salento, en este desandar del fluvial itinerario. He llegado a la Plaza Alta, al dulce valle de altas palmeras que llevan la memoria del tiempo de sus oscuros anillos, a la eglógica planicie sobre cuya verdura de lima pintona se alzan a trechos los yarumos gigantes que cantan en el diapasón trémulo del viento. Es el paisaje de la infancia, ancho y profundo, el mismo color del aire, su mismo temblor, su aroma, su palpitación, su ritmo intemporal y maravilloso, tocado de indecible misterio. Desde el barandal del mirador, en la casona rural de mi amigo, se ve al fondo, a gran distancia, la pincelada blanca de la cascada inaudible entre el gran silencio de los bosques eternos. Y este es el río, el claro río que anduvo jubilosamente por mi comarca y luego se ha empobrecido y tornado lento y reptante. Para recobrarlo en su belleza total y en su encanto y en su juventud espumante de hace medio siglo, he desandado
su propio camino. Y escribo ahora mi elegía en una pausa del tiempo, breve y leve, que tiene un poco el sentido trágico de lo que se ha perdido y nunca más volverá. López Gómez ha seguido pues de cerca el complejo drama de casi una centuria. Ha sido partícipe de ese fluir dinámico de la gente que expresa sin limitaciones los abismos y los resplandores de su ser genuino. Todo ello humedecido y aromado por la pasión del espíritu poético, de sus más puras esencias, desatadas e invasoras de los ámbitos inasibles, de los puntos suspensivos de la arquitectura física de su prosa. Jaime Buitrago y los Guaduales. Jaime Buitrago, en su novela Hombres trasplantados, narra todas las peripecias, aventuras y proezas de la colonización del Quindío. Los más hermosos y significativos aspectos de la naturaleza son destacados en estas páginas con un genuino aire de claro panteísmo, de poesía eglógica. Desde su llegada al Quindío, los colonos encontraron a Porrillo la guadua, especie de bambú gigantesco, y la utilizaron para hacer sus casas, sus camas, los instrumentos musicales, la banqueta, la tapia del fogón, el aparador, el tarro de la sal, el sedazo, el parapeto para la piedra de moler, los burros típicos para el juego de los niños, la trampa para las perdices, el horcón del patio donde amarrar la vaca recién parida, la estaca y talanquera del potrero, las canoas que conducen el agua limpia desde la acequia, el lavadero, la puerta de trancas, la troje, las jaulas, la cuna del recién nacido, la barbacoa o parihuela para el muerto, la cruz del cementerio campesino. En suma, la guadua fue y ha sido el soporte de aquella raza, el símbolo de la civilización en dichas tierras, como la porcelana en Asia, la piedra en Europa, el hierro y el cemento en los Estados Unidos. El guadual es inconfundible entre las demás vegetaciones, aún visto de lejos. No es necesario oír el clamoreo de su follaje claro, ni ver la estilización de los seres que lo forman, para conocer su particular presencia. La guadua no es pesada como la palma, pero sí más flexible, más ondulosa, más esbelta, es decir, más parecida a una hembra. A pesar de su elevación, aparenta humilde en la inclinación y embrujamiento de su copa. Las plantas rastreras rara vez crecen a su lado,
pues solo pueden convivir con ella todo este plenum de árboles corpulentos que a manera de eunucos defienden la doncellez de las elegantes guaduas. Cuando un individuo penetra el guadual, siente un respeto que se parece al miedo. Reparando los sitios de arranque del primoroso vegetal, ve los retoños aherrojados en chuspas carmesíes, repletas de pelusillas pungentes. La penumbra invade por doquier, y la tierra fresca y húmeda huele a sápidas manzanas, y otro espacio a frutas venenosas. Un frotamiento de hojas resecas al paso de un animal que huye, o el canto monótono de la cocona o el diostedé, hacen más misterioso y lóbrego el recinto durante las horas caniculares. Frente a aquellas féminas, pudorosamente desnudas, que usan ajorcas blancas a todo lo largo de las piernas, que se ponen collares de plantas aéreas y aretes de cortapicos, el espíritu se siente prevenido, porque si es de verdad que enamoran con sus rumores, también sangran al violador con tremendos puyazos. Cuando la tormenta ruge, conduciendo sus escuadrones de nubes negras, hundidas por los fulminazos ígneos del rayo, el huracán infla y desgarra sus cabelleras que rezongan como fuelles. Y mientras los árboles colosales registran sus sonidos de bajos con sus traqueteros, la tubería del opulento guadual suena cual un órgano en una vieja capilla. Arias Suárez y la alquería. Uno de los más notables cuentistas del Quindío, publicó en París su primer volumen, Cuentos Espirituales. Después, en Manizales, 1944, Envejecer y Cuentos de Selección. Su novela póstuma, Bajo la luna negra, lleva un consagraticio prólogo del maestro Baldomero Sanincano. Dice: el autor ha forjado una historia de grande interés psicológico, de gran valor artístico y de una significación humana, aunque desoladora, estrechamente ligada con la realidad. Sus cuentos, El gallinero y La vaca sarda, suelen aparecer en las mejores antologías, como los cuentos de Antócar, López Gómez y la narrativa de Jaime Buitrago y de Jaramillo Ángel. Una dolorida poesía aletea y se posa en sus densas páginas. El perro guardián, el leal compañero del colono rico y del colono pobre, el gallinero, el gran rey de todos los corrales, el gallo, valiente y capaz de las más sacrificadas ternuras, cuando la peste deja huérfanos y friolentos a los polluelos. Y la vaca sarda, el maravilloso cuento de la bella y sencilla vida campesina. ¿Cómo era la vaca sarda? Veo que uno de nosotros abre la puerta del corral
para que entre la vaca. Entra despacio, casi impedida por la inmensa ubre rosada. Anda patiabierta y barrigona, inmensa y abrumadora, como una montaña de bondad y dulzura. Se detiene en medio patio y mira confiadamente con sus ocasos espirituales. Y mientras Martina la ordeña, rumia pacientemente, llena de complacencia familiar. Y son litros y almudes de líquido alabastro lo que destilan aquellas ubres sagradas, mientras la vaca se va adormeciendo, soñadora, bajo el deleite del ordeño. Como una nodriza exuberante, la rodeamos nosotros 7. Y como es tan mansa, nos le pasamos por debajo, le tiramos la cola y le tocamos la cara y las orejas. Y ella apenas parpadea y sigue inmóvil, rumiando siempre su pasto y su recuerdo. Porque no tiene hijo. Tenía un hermoso becerro, cervino y requemado, muerto hacía poco de un accidente lamentable. Que ninguno de los hijos de la vaca sarda murió de enfermedad, ni menos de flaqueza. Fue que aquel ternero era vibrante y arisco, y una tarde daba cabriolas en el corral, enervado de juventud, cuando de pronto se tropezó en las manos y se fue de hocicos contra un muro. Dio un gran salto mortal y cayó desnucado, para siempre jamás. La vaca no lo vio muerto, porque le ahorramos ese dolor que la hubiera matado. Con la muerte del hijo, la vaca se entregó completamente a una vida de dolor vagabundo. Toda la noche se la pasaba rondando la casa y en un continuo bramido de la más honda desolación. En el silencio nocturno, antes de dormirme, yo oía a intervalos ese bramido lastimero que me oprimía el corazón. Yo escuchaba sin tregua esa pena andariega que se quejaba en el potrero, con ecos interminables que iban a morir a la boca del monte. A veces parecía que la vaca dejaba su lamento, pero si lo interrumpía, era para cobrar mayores fuerzas. Estaba ronca de bramar. Yo vivía pensando que si no dormiría como yo, y que ni siquiera una hora se olvidaría de su hijo, porque siempre se lamentaba en un válido desconsolado. Al fin, me rendí el sueño y me dormía. Y hasta en sueños seguía oyéndola y sintiendo su pena, como si mi alma de niño tuviera ocultas afinidades con el alma acongojada del querido animal. Pero, como siempre, todas las mañanas la vaca venía al corral y esperaba al pie de la gran puerta. Y daba pena profunda verla entrar al patio, en donde tantas veces se alegraron sus ojos con la juguetona silueta del becerro. Daba pena mirar cómo había enflaquecido en pocos días, y verla ahora tan inquieta, mirando a lado y lado, como si esperara que de algún rincón milagroso hubiera de surgir de repente el fino perfil del hijo muerto. Al ordeñarla, estaba nerviosa y asustadiza, y escondía la leche, tal vez pensando en guardarle su ración al pequeño. Un día tuve yo una idea de lo más peregrina. Sentí
un ímpetu compasivo, salí corriendo. Desprendí el cuero, que ya estaba seco, y se lo mostré a la vaca, para que le sirviera de consuelo. Pareció espantarse, porque lo miró con recelosa incertidumbre. Pero luego se acercó lentamente, se puso a olfatearlo, baló blandamente y terminó por lamerlo, maternal y dulcísima. Lo lamía y balaba lamiéndolo, y todos la mirábamos con atención. De pronto gritamos: «Mamá, la vaca está llorando». Todos la vimos, y por eso lo escribo. Todos nosotros vimos que cuando la vaca lamía aquella piel, iba vertiendo gruesas lágrimas de sus ojazos espirituales. Desde entonces pareció consolarse. Todas las mañanas iba a lamer el querido despojo, y ya no bramaba, ni estaba inquieta, ni escondía la leche cuando Martina la ordeñaba. Y yo dormía tranquilo, sin que me partiera el alma ese válido errante que se atristaba profundamente en la noche y que repercutía interminable en las oquedades de las quebradas. Antonio Cardona Jaramillo y el paisaje nativo. Antócar, como se le conocía en el mundo de las letras, el periodismo y los afectos. Era un gentilhombre renacentista. Publicó en revistas y periódicos cuentos muy trabajados y dicientes del alma antioqueña y caldense, del campesino de su tierra. Cuando apareció su único libro, Cordillera, Gilberto Alzate Avendaño escribió: «Estos cuentos tienen un sabor de raíz acre y vital. Antonio Cardona Jaramillo los ha elaborado con limos terrestres y sustancias humanas. La andadura de la prosa es ágil. A veces ramonea ante el paisaje, cargándose de imágenes exuberantes, pero se acelera en el diálogo, fuertemente expresivo. Los personajes no son simples figuras imaginarias, sino seres vivos, tremendamente existentes, que libran su controversia con el destino en el ámbito de la comarca quindiana. Una atmósfera tórrida los envuelve y exaspera. El paisaje no permanece al fondo, sino que invade el primer plano como protagonista. Los hombres están en guerra con la naturaleza indomable, con la selva, con el clima, con sus propios instintos elementales. En estas peripecias y conflictos, a través de los tipos de su tierra nativa, con habla y trajes regionales, el autor busca y rescata lo universal humano. Al acercarse a este libro, uno siente el vaho caliente que exhalan las almas y las cosas. En todas sus páginas hay impulso y temperatura. El autor se adelanta en el umbral y nos dice: entrad, que este es mi pueblo.
Guandolo, el cuento que abre el libro Cordillera, se inicia descubriendo e invocando el polidimensional espíritu del paisaje, el más grande tesoro comunitario. Quindío, tierra de minifundios y latifundio del paisaje. Arriba, borrachera azul. Abajo, en la planada, ebriedad verde. Marco arbolado de la cordillera, perforado de recuerdos indígenas y con pájaros civilizados cantando a la vera de la carretera bordeada de abismos. Por las noches inmensas, los sones sonoros de tiples veredanos. Por las mañanas lindas, repujadas de luz, canciones colonizando la madrugada. Raza de varones fuertes, hombres machos y mujeres hermosas. Raza que canta y llora, raza que sufre y perdona. Raza para el trabajo y la gloria, hunde sus dedos en la tierra y la fecunda, porque el sudor tiene secretos poderes de semilla. Quindío, tierra de todos, como la esperanza. El amanecer cerca a las cumbres cordilleranas detiene sus asombros frente al cuerpo de la niebla. Así lo descubrimos en el cuento de Antócar, Ojos azules de páramo. Amanece. Por los cerros de la tierra fría empieza a bajar como sonámbula la mañana. El frío, el hielo y frío del páramo golpean con sus menudos dedos de viento las casas vecinales. La niebla, espesa y oscura como una inmensa culebra, baja del páramo, se trepa nuevamente a él, se envuelve en las colinas, se enrosca en los árboles, se riega por los prados verdes. Al final, Cardona Jaramillo, Antócar, inicia su cuento a rayanales con un apólogo a la comarca de sus afectos y la descripción de las calidades humanas de la gente campesina, de sus paisanos. Dice: salió por la mata del monte y se vino rompiendo con las pisadas el silencio de la noche. El viento silbaba lúgubre por las hojarascas, desplazado del páramo, y la oscuridad parecía tallada en alas de cuervos. A zancada larga de canalón a canalón, llegó hasta la posada del roble. Vio a la niña María en el corredor, a la mano una vela en llamas parpadeantes y envuelta la cabeza en un pañuelo de lino, y a la negra Nicasia en la puerta de la cocina, iluminada por los resplandores de la hornilla. Retrocedió hasta el primer recodo del camino. Se sentó en la barranca, prendió un tabaco cosechero, se embrujó en la ruana y abrió la memoria como una rosa negra a la pesadilla del recuerdo. Fumaba vorazmente y el humo lo envolvía como una niebla. Lejos, en los planes, las luces poblanas pespuntaban dispersas en el panorama calcinado de los valles. Tan pronto surgiría el paisaje lindo del Quindío, desperezándose en los tonos cambiantes y graves del alma.
panorama inmenso, enmarcado en la esmeralda verde de la cordillera, como en los visos de resplandores móviles. Tierra donde mora una raza de pasiones violentas y de grandes amores. Una raza con los labios en la flor, enamorada de las coplas. Unos hombres de miradas alegres que van cantando por los cantilones y por los oquelares tenebrosos de las cumbres, con fe en el porvenir y en el anhelar. Una raza de zona tórrida que sabe que la redención está en la tierra y en los brazos. Quindío, parcela de la esperanza. Benjamín Baena Hoyos y la colonización. Su narrativa En el río corre hacia atrás es el gran poema de la colonización de estas tierras. Una novela escrita sin afanes, ni presiones del editor o de la publicidad. Un estilo logrado con exigencia de esteta y la espontaneidad del hondo sentido poético que siempre aleteó en la espiritualidad de Benjamín Baena Hoyos. Como en Hombres trasplantados de Jaime Buitrago, la lucha por la tierra y la denuncia social en el fondo constituyen la temática dominante en esta narrativa. La analista literaria Cecilia Caicedo hace la siguiente acotación en torno a esta novela. La muerte, la soledad y el miedo son sentimientos que permean la novela en todos sus capítulos, los cuales se describen en la crudeza de la acción o se simbolizan en los premonitorios ladridos de los perros y la presencia de oscuros nubarrones como anticipo de muerte o atropello. Nosotros encontramos, a lo largo de esta trabajada prosa, el activo dínamo de la poesía. El entierro del niño. Al anochecer, lo enterraron a la raíz de un para siempre. Cuando lo pusieron sobre la tierra, ella sollozó. Me duele, como si me estuviesen enterrando el alma. Él respondió, viril, no sufras. Es una ventaja que nos lleva. Nosotros vamos detrás. Se metieron por el camino de Maraveles. Severino hacía coraje para levantar el corazón.
Ella tenía una mirada tan triste que parecía que se le hubiera muerto el niño entre los ojos. Tema al anochecer. A esa hora se iban llenando las tiendas con el cansancio de los labradores. Llegaban allí silenciosos, con un gran agobio en la espalda, también fatigados en el rostro y en las manos. Mientras les venía la hora del sueño, holgaban sobre asientos burdos o tirados sobre los mostradores, o permanecían de pies contra las brasadas de leña muerta. Bebían café, fumaban tabaco y fabricaban diálogos elementales. La casa en la cuesta. Subieron por la Cuchilla de San Juan hasta la mejora de Paulino Hernández, más arriba del nacimiento de la Florida. En la montaña que se había ido espesando, ellas, fatigadas, arrastraban los pies y las palabras por debajo de una música lenta de pájaros aprensivos. La casa de Paulino se destacó en una cuesta junto a una arruga del monte. Era una casita inconclusa de vara en tierra, sin pañete y parada en estantillo de guadua. En el patio crecía un palo de limón y junto a la cocina un brevo lleno de fruto. Desde allí se divisaba el pueblo sumergido entre los árboles. Paulino surgió del fondo al oír la bulla de los perros. Era un hombre áspero, de barba entrecana, con una nariz ancha y roja que casi le borraba la cara. Los apartes anteriores fueron tomados al azar de los primeros capítulos de la gran novela de Baena Hoyos. Dentro de nuestro tema, analítico como antológico de la poesía en la narrativa quindiana, este último breve aparte, tomado de los capítulos finales del río Corre hacia atrás. En el Quindío, la tierra se dejaba cultivar, codiciaba la mano del labriego y se le entregaba plenamente. No precisaba bueyes ni arados, solo la semilla. Y no por sumisión, pues era arisca y sin domesticar. Más bien, era por exceso de vida, por calladas latencias, por palimentos de su entraña que expurgaban, nutrían y excitaban las raíces andariegas. Después de las derribadas, ya secas las ramas, se prendía fuego al cementerio de los árboles. La candela desnudaba los troncos inertes y enceguecía los ojos asombrados de los pájaros. Quedaba, por noches y días, un olor húmedo
e insistente entre los ribazos y las cejas de monte apenas golpeadas por el calor. La sucesión del tiempo le daba al abierto un aspecto de vida cerrada, todavía sin cicatrizar. Una puya larga de caragualo enterraba las semillas. El pie del hombre corría amorosamente los pequeños mogotes y cubría las mellas. Después, el riego de las lluvias, el vellón de las cenizas diseminadas, el sol y la humedad quieta de la tierra hacían lo mismo. Los colonos, después de la primera quema, sembraban tabaco y maíz. Era un prurito. Lo hacían desde antes de los abuelos y con ello creían quitarle a la tierra un poco de su poder beligerante. Hacían uso de una convicción. Tiraban la semilla desnuda y esperaban la lluvia. Solo una o dos limpias de asadón y los brotes recientes e inseguros vestían luego de un verde niño la oscura pizarra. Más tarde, ya maduras las hojas o las mazorcas, se poblaban de ellas los trojes y los canelles. En un principio, el tabaco no tuvo enemigos. Se daba en unas hojas grandes y tersas, de vena delgada y sin los destrozos del gusano. La flor era tardía y mientras tanto las hojas maduraban con un verde enfermizo. El aroma se acendraba en las parvadas secas y entre las sartas oprimidas. La tierra no tenía deberes, pero hacía concesiones al hombre. El hombre solo había tirado las semillas y revolcado las malezas. Él creía en su poder y no quería contentarse con esperar. Por eso seguía bañando la tierra con su sudor. Y en esta forma finalizamos la edición número 144 del programa Solo a dos voces, en la cual hemos presentado el texto Poesía del paisaje en la narrativa quindiana del escritor Héctor Ocampo Marín, publicado recientemente en la revista Pereira Cultural número 10. Recordamos a ustedes que la repetición de este espacio será los martes de cada semana a las 10 de la noche y que esperamos sus noticias en el apartado aéreo 4218 de Pereira. Eduardo López Jaramillo en la realización y locución y Jairo Arango Castaño en la edición y grabación del programa, agradecemos su gentileza
y nos despedimos de ustedes muy cordialmente hasta una próxima oportunidad. Solo a dos voces. Un programa sobre música y poesía, escrito y realizado por Eduardo López Jaramillo, para la emisora cultural de Pereira.